El comentario. Un espacio dirigido y realizado por Agustín Sancho Cubero presenta: la última semana de Cristo comenzó en un clima extraño, como si el aire mismo de Jerusalén presintiera que algo inmenso estaba a punto de suceder. La ciudad hervía por la llegada de miles de peregrinos que acudían a la Pascua, y entre aquella multitud, entre vendedores, sacerdotes, mendigos, soldados y familias enteras, avanzaba Jesús de Nazaret. Había pasado años recorriendo caminos polvorientos, entrando en aldeas pequeñas, hablando a pescadores, sanando enfermos, consolando a los olvidados y pronunciando palabras que incomodaban a los poderosos. Pero ahora todo parecía concentrarse en unos pocos días. Era como si su vida entera, cada gesto, cada enseñanza y cada milagro, se estrecharan hasta converger en una última semana decisiva. Cuando entró en Jerusalén, muchos lo recibieron con entusiasmo. Algunos extendían mantos a su paso, otros agitaban ramas, y las voces se alzaban con esperanza. No era una recepción cualquiera. Había en aquel gesto una mezcla de fervor popular, de deseo profundo y de confusión. Muchos veían en él al hombre enviado por Dios, al libertador esperado, al rey capaz de romper el yugo de la humillación y devolver la grandeza a Israel. Pero Jesús no entró como los conquistadores. No eligió la imagen del poder militar, ni la soberbia de los generales, ni la pompa de los reyes terrenales. Entró con humildad, sereno, como si quisiera dejar claro desde el principio que su reino no iba a construirse con espadas ni con sangre ajena, sino con sacrificio, verdad y entrega. Sin embargo, mientras el pueblo lo aclamaba, los dirigentes religiosos observaban con creciente inquietud. Cada gesto de admiración popular hacia Jesús aumentaba su temor. Sabían que aquel hombre tenía una autoridad que no procedía de los templos ni de las jerarquías. Hablaba con una fuerza que llegaba al corazón de la gente sencilla. No necesitaba adornarse con honores, no dependía de permisos humanos, y eso resultaba insoportable para quienes habían convertido la fe en una estructura rígida, cerrada y vigilada. Jerusalén, en aquellos días, no era solamente una ciudad santa. Era también un escenario cargado de tensión política, religiosa y moral. Roma vigilaba cualquier amago de disturbio, y las autoridades judías temían perder su posición. Jesús representaba una amenaza para ambos órdenes, aunque no por la vía que ellos imaginaban. Poco después de entrar en la ciudad, se dirigió al templo. Aquel lugar, llamado a ser casa de oración, se había convertido en un espacio contaminado por el negocio, la apariencia y la corrupción. Al ver a los cambistas, a los comerciantes y el ruido del interés material en medio del recinto sagrado, Jesús reaccionó con una firmeza abrasadora. Derribó mesas, expulsó a los mercaderes y denunció el abuso que se había instalado en el corazón de la religión oficial. No fue una simple protesta, fue una acusación pública, directa, visible. Allí mostró que la espiritualidad no puede convivir tranquilamente con la hipocresía. Aquella escena marcó un punto de no retorno. Sus enemigos comprendieron que ya no podían tolerarlo mucho más. No se trataba solo de un predicador incómodo. Era alguien dispuesto a desenmascarar públicamente la podredumbre moral escondida tras los ritos. Durante los días siguientes enseñó en Jerusalén con intensidad. Hablaba en el templo, en los alrededores, ante sus discípulos y ante grupos diversos que acudían para escucharlo o para tenderle trampas. Sus palabras se volvieron cada vez más incisivas. Pronunció parábolas que denunciaban la dureza de corazón de quienes se creían dueños de la verdad. Señaló la hipocresía de los que cargaban pesadas normas sobre los demás, mientras ellos evitaban el peso de la justicia, la misericordia y la fidelidad. Muchos lo desafiaban con preguntas calculadas sobre la ley, los impuestos o la autoridad, esperando encontrar una excusa para acusarlo. Pero Jesús respondía con sabiduría, desarmando a sus adversarios y dejando al descubierto la intención torcida que escondían tras sus palabras. A la vez, se acercaba la sombra del final. Jesús sabía que la hostilidad estaba creciendo y que la red
se cerraba a su alrededor. Sus discípulos, sin embargo, no alcanzaban a comprender del todo lo que se estaba gestando. Habían dejado sus antiguas vidas para seguirlo. Habían visto prodigios, habían escuchado promesas sobre el reino de Dios y, aun cuando percibían la gravedad de la situación, les costaba aceptar que su maestro caminara hacia el sufrimiento. En sus corazones todavía convivían la admiración, la esperanza y una profunda confusión. Querían creer en la victoria, pero no entendían que esa victoria iba a pasar por la humillación, la traición y la cruz. Entre todos ellos estaba Judas Iscariote. Su figura permanece envuelta en una oscuridad dolorosa. Había sido uno de los 12, uno de los cercanos, uno de los que compartieron camino, pan y confidencias. Y sin embargo, algo se había roto en su interior. No se sabe con total certeza cuánto hubo en él de decepción, ambición, frustración o simple endurecimiento del alma, pero lo cierto es que acabó buscando a los sacerdotes para entregarles a Jesús. Acordó el precio de la traición, una suma pequeña si se compara con la magnitud moral del acto. Aquel pacto revela una de las tragedias más hondas de la condición humana. No siempre la traición nace del odio abierto. A veces brota en la cercanía, en el desgaste interior, en la codicia silenciosa o en la incapacidad de aceptar que la verdad no coincide con nuestros intereses. Llegó entonces la cena de Pascua, la última cena. Aquella noche quedó grabada para siempre en la memoria del cristianismo porque en ella se condensan la intimidad, el amor y el drama. Jesús se reunió con los suyos sabiendo que estaba a pocas horas de ser entregado. Y, en lugar de encerrarse en la amargura o en el miedo, compartió el pan y el vino. Les habló con ternura y realizó un gesto desconcertante. Lavó los pies de sus discípulos. El maestro se puso en el lugar del siervo. El que ellos llamaban Señor se inclinó ante ellos. En ese acto, dejó una enseñanza inmensa. El verdadero poder no aplasta ni se exhibe, sirve. La grandeza no consiste en ocupar el primer puesto, sino en ser capaz de agacharse por amor. Aquella lección iba en dirección opuesta a la lógica del mundo que glorifica la dominación, la vanidad y el prestigio. Durante la cena, Jesús partió el pan y lo entregó diciendo que era su cuerpo. Tomó el vino y habló de su sangre derramada por muchos. Sus palabras misteriosas y solemnes dieron a aquella cena un sentido nuevo y radical. Ya no era solo el recuerdo de una antigua liberación, se convertía en anuncio de una entrega total. También habló de la traición inminente, y la mesa se llenó de inquietud. Cada discípulo comenzó a preguntarse si sería él. Nadie parecía entender del todo. Incluso en aquel instante de intimidad, la fragilidad humana se hacía presente. Pedro, impulsivo y apasionado, aseguró que jamás lo abandonaría. Jesús, con dolor sereno, le anunció que antes del amanecer lo negaría 3 veces. Tras la cena, se dirigieron al huerto de Getsemaní. Allí la última semana entró en su tramo más oscuro. En aquel lugar, de noche, entre árboles silenciosos y tierra fría, Jesús mostró una profundidad de sufrimiento que conmueve incluso a quienes se acercan al relato desde la distancia histórica. No fue una serenidad teatral, ni una impasibilidad sin grietas. Fue angustia real. Sintió el peso de lo que venía. Oró al Padre con intensidad, deseando, si era posible, que pasara de él aquel cáliz, pero sometiéndose finalmente a la voluntad divina. En Getsemaní aparece un Cristo profundamente humano, vulnerable, abatido, necesitado de compañía. Y, sin embargo, mientras él lucha en oración, los discípulos duermen. Ese contraste resulta devastador. El maestro vela en la hora crucial, mientras los amigos sucumben al cansancio y a la incapacidad de permanecer despiertos junto al que sufre. Poco después, llegó Judas, acompañado por quienes venían a detenerlo.
El beso con el que lo señaló se convirtió en uno de los símbolos más terribles de la traición en toda la historia occidental. No hizo falta una espada en la espalda, ni un grito de guerra. Bastó un gesto de aparente afecto para entregar al inocente. Jesús fue arrestado y comenzó entonces una cadena de humillaciones. Sus discípulos huyeron. El círculo cercano se dispersó. Aquel grupo que había compartido camino y esperanza quedó roto por el miedo. El poder de la amenaza mostró de qué pasta estaba hecha la valentía humana cuando no ha sido todavía purificada por el dolor. Conducido ante las autoridades religiosas, Jesús fue interrogado, acusado y despreciado. Buscaron testimonios para condenarlo, aunque muchos no concordaban. El proceso estuvo marcado por la prisa, por la hostilidad y por la voluntad previa de eliminarlo. No se trataba de descubrir la verdad, sino de justificar una sentencia ya deseada. Finalmente, la acusación giró en torno a su identidad y a lo que representaba. Para quienes lo juzgaban, resultaba intolerable que aquel hombre se situara en una relación única con Dios y pusiera en cuestión el orden religioso establecido. Fue insultado, golpeado y tratado como un blasfemo. Mientras todo eso ocurría, Pedro seguía a distancia. Quería estar cerca, pero no demasiado. Quería saber, pero sin exponerse. Y cuando fue reconocido como discípulo de Jesús, lo negó. Primero una vez, luego otra, y después una tercera. Entonces cantó el gallo. Pedro recordó las palabras del maestro y se derrumbó interiormente. Salió fuera y lloró amargamente. Esa escena está cargada de una verdad profundamente humana. El hombre que había prometido fidelidad absoluta descubre de repente su propia debilidad. No era un monstruo, ni un cobarde vulgar. Era un hombre que amaba, pero que en la hora del peligro no pudo sostener con sus actos lo que había proclamado con su boca. En su llanto nace también la posibilidad de la redención. Después, llevaron a Jesús ante el poder romano, porque las autoridades religiosas necesitaban la ratificación política de la condena. Poncio Pilato, gobernador romano, aparece como una figura ambigua, atrapada entre su percepción de la inocencia de Jesús y su temor a las consecuencias políticas de liberarlo. Lo interrogó y no halló en él un crimen merecedor de muerte, pero el cálculo del poder suele ser más fuerte que la justicia. La presión de la multitud manipulada, el miedo a disturbios y la conveniencia de evitar problemas con sus superiores acabaron inclinando la balanza. Pilato se lavó las manos en un gesto célebre, pero el gesto simbólico no borró la responsabilidad real. A veces la injusticia no triunfa solo por la maldad activa, sino también por la cobardía institucional. Antes de la ejecución, Jesús fue azotado, coronado con espinas y objeto de burla por parte de los soldados. Lo vistieron de manera grotesca, lo golpearon y lo ridiculizaron como rey de los judíos. Aquella escena concentra toda la crueldad del poder cuando se siente impune. El cuerpo humano convertido en objeto de tortura, el dolor transformado en espectáculo, la dignidad reducida a caricatura. Y, sin embargo, en medio de esa degradación, la figura de Cristo adquiere una grandeza silenciosa. No responde con odio, no pide venganza, no maldice a sus verdugos. Soporta el sufrimiento con una mezcla de abandono y firmeza que ha atravesado los siglos. Finalmente cargó con la cruz rumbo al Gólgota. Jerusalén lo vio pasar como a tantos condenados que el imperio había ejecutado para mantener el orden. Pero este caso era distinto. Aquel hombre herido, agotado, sangrante, avanzaba llevando sobre sus hombros no solo un instrumento de muerte, sino el símbolo de una entrega total. El camino hacia el Calvario fue una marcha de dolor extremo. En la tradición cristiana, ese recorrido ha quedado asociado a encuentros y caídas, al llanto de mujeres,